Tras el mito de la conquista de México, parte 5. El mito de que los españoles eran superiores y contaban con la ayuda de Dios. Durante muchos años se ha manejado, o se manejó, la versión de que la mal llamada conquista fue obra de un milagro y que la llevaron a cabo los españoles, un pueblo elegido por Dios. Y como si eso no bastara, se le añadió la falacia circular de que los españoles conquistaron a los indígenas porque eran superiores y eran superiores porque conquistaron a los indígenas. En todo caso, estas aseveraciones solo buscaban sustentar que la conquista fue, en realidad, una oposición entre hombres e indígenas, entre civilización y barbarie, entre el mundo desarrollado y el mundo primitivo. Y semejantes afirmaciones fueron utilizadas por los peninsulares durante siglos con el propósito de justificar la explotación y la esclavitud de los indígenas y de los africanos. Pero ¿por qué los españoles eran merecedores de ese apoyo divino? ¿Por qué Dios les hizo el milagro? Como no tenían argumentos sólidos, la respuesta de los peninsulares a estas interrogantes era simple, porque sus esfuerzos habían sido recompensados por Dios. No había espacio para más discusión, y cualquier otro cuestionamiento podía ser respondido en términos semejantes. ¿Cómo había sido posible que un puñado de españoles vencieran a miles de guerreros indígenas? Por un milagro de Dios, ya que sus humildes fuerzas no les hubieran bastado para lograr tal hazaña, aun cuando se creyeran seres superiores y consideraran a los nativos menos que humanos. ¿Por qué se había llevado a cabo la conquista? Porque era la respuesta a la orden divina de llevar el cristianismo a los indígenas. ¿Por qué se había presentado la epidemia de viruela? Porque Dios la había mandado para ayudarles en su lucha contra los mexicas y porque era un castigo divino por los vicios e idolatrías cometidos por los nativos durante siglos. Para algunos estudiosos, tanto los peninsulares armados como los representantes de la Iglesia, franciscanos, agustinos, jesuitas y dominicos, se esforzaron por promover las acciones de exploración, explotación y evangelización no solo como parte de la obra de Dios, sino también como finalidad y justificación de toda la mal llamada conquista. Cortés y otros capitanes se asumían como agentes de la divina providencia, y los cronistas de la época reforzaron el mito de la conquista en torno a la idea de que el proyecto divino consistía en unir el viejo y el nuevo mundos bajo el amparo del cristianismo y de la monarquía española. Por eso, era habitual que Cortés, en alguna situación de lucha, exaltara el ánimo de sus huestes con la arenga de que la conquista era una guerra justa, de que era una misión civilizadora contra los bárbaros, y que triunfaría gracias a la intervención de la voluntad divina, al hábito español de ganar todas las batallas y, por supuesto, a que los peninsulares eran seres superiores a los indígenas. Según este discurso, los indígenas, por ser inferiores, tuvieron mucha culpa de su propia derrota. Eran tan supersticiosos e ingenuos que se tragaron el cuento de que los españoles eran o podrían haber sido dioses. En este sentido, Moctezuma fue el principal responsable de la debacle del poderío mexica debido a su miedo y a su fanatismo. Por eso, en sus escritos, los cronistas de la época pintaron a los líderes nativos y españoles de una forma diametralmente opuesta. Cuanto más se perfilaba a Moctezuma como cobarde e indeciso, más valiente, sagaz, astuto, preparado, inteligente y decidido se trazaba a Cortés. Además, con el porte, la apariencia, la capacidad, la osadía y la fortaleza de los peninsulares, ¿cómo no iban a ser vistos como dioses por los salvajes, crédulos e ignorantes indígenas? Si los pueblos mesoamericanos y sus líderes eran inferiores a los españoles, es claro suponer, entonces,
que los nativos fueron incapaces de hacer frente a la supuesta conquista española y a las huestes que la ejecutaron. Por una parte, los peninsulares crearon el mito de que los pueblos indígenas carecían de una verdadera cultura y de que sus sociedades eran muy endebles debido a su inferioridad y a su corrupción moral, así como a sus vicios e idolatrías y a su visión supersticiosa y fatalista del mundo. Todas estas falacias fueron generadas y multiplicadas en los diferentes relatos armados por los cronistas de la época, con el propósito de justificar su supuesta conquista. Sin embargo, debido a que la narrativa de la ayuda divina carecía, por supuesto, de argumentos realmente convincentes, los promotores del mito buscaron otra aparente explicación que fuera mejor recibida por el público. En este sentido, se utilizó la versión alternativa de que la conquista se logró gracias a unos pocos hombres excepcionales y ávidos de riqueza, que en poco tiempo destruyeron el poderío mexica debido a su superioridad tecnológica y cultural. Los españoles eran producto del Renacimiento y tenían una visión moderna del mundo, mientras que los indígenas tenían una cosmovisión arcaica dominada por la magia, la herejía y el paganismo. En pocas palabras, se trataba de construir un discurso en el que se contraponían una cuasi civilización tradicional y una civilización progresista. El resultado de un encontronazo entre ambas no podía ser otro que el del triunfo del progreso encarnado por los peninsulares. En otros términos, se engendró el mito de la superioridad tecnológica como una alternativa políticamente más aceptable. En el fondo, esta narrativa caracteriza a los indígenas como seres primitivos o poco inteligentes por no poseer armas similares y por admirarse y espantarse de ellas. Es decir, siguen siendo inferiores a los españoles, que sí tuvieron la capacidad de inventar y utilizar dicha tecnología armamentista. En la siguiente entrega veremos con más detalle el mito de la superioridad cultural, estratégica y armamentista de los españoles.